Ups. Buenas tardes, Ana Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Qué bueno verte. Y gracias por este espacio, ¿no? Muchas gracias a vos por haber aceptado, pero bueno, una mano lava la otra. Entonces, como nos vamos a encontrar para otra cosa el viernes, yo te pedí a cambio, en cierto modo, que en este espacio pudieras compartir tu trabajo de investigación de este último tiempo. Vos tenés un doble doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de California, San Diego, en sociología y en antropología por la UBA, la Universidad de Buenos Sí, Aires. Y sos investigadora independiente del CONICET, trabajás con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, y estás en este momento en el programa Condiciones de Vida y Religión, el proyecto Vida Religiosa Inserta en Medios Populares. Es sobre eso que vamos a exactamente. presentar un libro el viernes. Y el año pasado, más o menos para esta fecha, creo que había sido el congreso que se había organizado, que habías organizado vos, latinoamericano, que se tradujo en una publicación también reciente, Religiosas en América Latina, Memorias y Contextos, que sobre todo rastrea la historia no solo reciente, sino también antigua, de las órdenes y congregaciones religiosas femeninas, sobre todo en Argentina. De hecho, yo te estoy hablando vivo en la misma manzana donde estaban las capuchinas, las monjas capuchinas. Mira. Así que estoy en contexto, estoy en contexto. Vamos a hablar, sobre todo, vos me pasaste 2 artículos, pero de uno que publicaste en la revista Sociedad y Religión, sobre la vida religiosa femenina inserta, es decir, todo este proceso de un poquito más de 50 años, y que vos tenés muy reflexionado, y que bueno, ahora podés compartir en breve tus principales así convicciones. Yo iría tomando nota y después haría una especie de evolución desde mi campo. El tuyo es las ciencias sociales, el mío es más la teología pastoral, con un énfasis en este caso en lo psicoespiritual. A ver qué se me ocurre a partir de lo que vos decís y después entraríamos en diálogo. Bien. Bueno, primero yo querría contextualizar sobre las congregaciones religiosas, ¿no? Y cómo se llega a este momento de la inserción. Entonces, voy a dar algunos datos y sobre todo algunos procesos que son atinentes para Argentina, pero también para América Latina en general. Primero quiero decir que también a mí me gusta hablar con datos, ¿no? En el sentido que creo que si bien nunca hablan por sí solos, hay que iluminarlos con contextos y con conceptos, dicen bastante. Entonces, en Argentina en este momento hay 280 congregaciones religiosas femeninas y 88 masculinas de vida activa. Y en general estas congregaciones son de muy reciente instalación, primero de creación y también de instalación en el país. La mayoría fueron fundadas apenas comenzado el siglo XIX en países, la mayoría de países europeos, Italia, España, Francia, o sea que mirando la historia del cristianismo es muy reciente, y llegaron acá a la Argentina un poco, algo así como 50 años después de su fundación, ¿sí? Y corresponde estas congregaciones que fueron fundadas así tan fuertemente en este periodo y que llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX a la Argentina, corresponde un poco a la tipología de lo que podríamos decir la etapa de las congregaciones de tipo educativa, en el sentido que más vale estaban abocadas a la utilización de las instituciones modernas, llámese particularmente los colegios, como una forma de evangelizar, de misionar, estaba visto como una manera de misionar. Bueno, estas son... este es un poco el inicio fuerte de la vida activa de la vida de las congregaciones religiosas activas en el país. Entonces la idea era que a través de sus obras, especialmente en los colegios, se sumaban a esta tarea de evangelizar, también contribuyendo un poco a la construcción de la nación católica argentina. Y fue cuando llegaron a la Argentina estaban
y respecto digamos, mirando las congregaciones en general, estaban en su etapa de consolidación, digamos, de expansión o de estabilidad. O sea, hacía poco que habían sido fundadas, estaban en expansión y en estabilidad. O sea, era un periodo de crecimiento, de fuerte espíritu misionero, ¿no? Con esa impronta llegan a América Latina, ¿no? Como les digo, básicamente viniendo de Europa, la gran mayoría, de España, Francia, de Italia. En los años 40, 50 es un poco el periodo de oro de las congregaciones religiosas, ¿no? Y ya hacia finales de los 60, luego del Concilio Vaticano II, empieza un periodo de quiebre, ¿no? Si uno mira, si considera a las congregaciones religiosas como organizaciones, ¿no? Está este periodo fundacional, expansión, estabilidad y quiebre, ¿no? Que se materializa un poco en búsqueda de nuevos sentidos y se concreta y se ve, digamos, si uno lo mira con datos, empieza a haber una caída importante en el número de miembros de las congregaciones. Y esto es paradójico porque el Concilio Vaticano II implicó un fuerte espíritu renovador, ayudó, digamos, y impulsó a la vida religiosa a encontrar nuevos sentidos, flexibilizó sus estructuras, les dio también la posibilidad de una mejor comprensión de la formación profesional, para el desarrollo de sus trabajos en las escuelas particularmente, o en los trabajos que hacían en el ámbito de la salud, etc. Y una comprensión menos rígida de los votos, ¿no? Con la idea de auspiciar una mayor autonomía. Yo creo que uno de los cambios más importantes que introdujo el concilio fue en lo que hace a un entendimiento de la vida religiosa, no ya tanto como estado de perfección, sino en tanto haciendo parte del pueblo de Dios, ¿no? Bien, entonces digo, paradójicamente, con estos aires de cambio y de renovación, sin embargo, si uno lo mira en términos numéricos, empieza a descender la cantidad de miembros, y particularmente de la vida religiosa femenina, ¿no? Entonces, en este contexto también empieza a pensarse, digamos, en una renovación, ¿no? En una renovación impulsado también por el concilio que buscó que se ayornaran, que una relectura de, digamos, del mito fundacionado, del carisma fundacional, empieza a darse la opción de la vida inserta, obviamente en América Latina, impulsado por la opción preferencial por los pobres y por todo lo que han implicado las conferencias episcopales, particularmente la de Medellín. Entonces, esta idea de salir un poco de los muros de los conventos y de las obras, y de insertarse y llevar una vida pobre entre los pobres, ¿sí? Y creo que hubo también, como todas las cosas son un combo, ¿no? Hay una mezcla de situaciones que se dan, hay un impulso dado por una renovación en la iglesia, un impulso dado también por todo lo que fue la renovación y la lectura latinoamericana del concilio, este impulso a salir hacia los pobres, y en un contexto de vuelta mirado desde una mirada organizacional, en momentos no de expansión, sino al contrario, de quiebre. O sea, donde había como una crisis, quiénes somos, qué hacemos, estas relecturas también del carisma fundacional, del mito fundacional, obviamente nunca son lecturas lineales, traen enormes conflictos. Entonces, en ese contexto apareció la vida inserta, que que implicó, por supuesto, una renovación importantísima. Yo he hablado con varias religiosas que han estado en la vida inserta o que están, y no tengo dudas, o sea, de sus narrativas, de los diálogos, que ha implicado una renovación importante, ayudó a despojarse de todas estas cuestiones tan rígidas que caracterizaron la vida preconciliar en la vida religiosa, una relación mucho más horizontal con
con la gente, sobre todo con el pueblo sufriente, sin duda ha sido una renovación, pero definitivamente depende cómo se mire. Yo no quiero usar la palabra fracaso porque no es, pero si se mirara como que de ahí iba a venir la revitalización, definitivamente no. Si uno, la revitalización de la vida religiosa como tal, ¿no? Porque cuando se está en estos periodos de quiebre, que es donde estaban la mayoría de las congregaciones que entraron en la vida inserta, o sea, con menos miembros, con toda esta conflictividad, existe la posibilidad de revitalizar, de mantenerse o de directamente cerrar, o sea, que vaya desapareciendo. En muchos casos, sí hubo una revitalización en términos de flexibilizar, como decía, estructuras y demás, pero no en términos numéricos. Prácticamente ninguna de las congregaciones religiosas que entraron en la vida inserta, sobre todo las iniciales, porque hubieron distintos periodos por los cuales pasó la vida inserta, ¿no? Prácticamente en ningún caso hubo una revitalización, empezando por el hecho, y esto particularmente en Argentina, no en el resto de América Latina, no encontraron vocaciones en esto. Entonces, sin nuevos miembros, es muy difícil, muy difícil mantenerse, ¿no? Sí, gente con una disposición increíble, con una digamos, un reconocimiento muy fuerte y un apoyo muy grande al trabajo que estaban haciendo en sus comunidades, pero no sintiéndose interpelados a decir yo voy a seguir, también me voy a sumar a este estilo de vida. ¿Sí? Entonces, específicamente la vida inserta, que en este momento está, yo diría, en su eh, último periodo, así también muy interpelada, también por las nuevas teologías que vienen de las teologías, llamémoslas globalmente feministas, que ya, digamos, sin ese impulso que tuvieron en los 70, que venían claramente de la teología de la liberación y de tener al pobre como el sujeto del cambio, ¿no? Con esta opción política también. Eso fue muy típico de los 60, 70, ¿no? Como, después ya nuevas teologías enmarcan distinto, entonces también ahí hay como un repensar de cómo acompañar y cómo mirar a los pobres. Pero en concreto, y digo para cerrar así vos también, visto desde la vida religiosa femenina, en términos de revertir el quiebre, no lo revirtió. En términos, en términos de cantidad de miembros, muchas congregaciones que fueron a la vida inserta, en algunos casos dejaron alguna de sus obras, cerraron colegios y demás, que ahora están lamentando, entre comillas, haberlo hecho, haber perdido esa obra, ¿no? Algunas lo hicieron, muchas lo hicieron manteniendo alguna de sus obras, ¿no? O sea, mantuvieron los colegios y fueron a la vida inserta. En algunos casos, algunas de esas congregaciones están agradeciendo que tienen los colegios, ¿no? Quiero decir, en términos numéricos no revirtió, al contrario, y mirado desde la vida religiosa femenina, ha habido, mientras en los años 60 la vida religiosa femenina era prácticamente el doble que la vida consagrada masculina. La vida consagrada masculina, llámese de los religiosos, sean del clero regular, hermano, y el clero secular, ¿no? Con toda la vida religiosa masculina. Y la vida religiosa femenina eran el doble en los años 60, la femenina, y ahora son prácticamente, se están igualando las curvas. O sea, hay una tendencia a, constante a la baja en el número de miembros, ¿no? de religiosos
o sea, gente que decide entrar y sobre todo, bueno, la crisis se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Decidir entrar, permanecer, ¿no? Digamos, como indicadores de la crisis. No sé si hasta ahí... Entonces yo ahora hago una pequeña devolución, vos vas pensando, y mm, me contestás después, y sí, seguimos el diálogo hasta que el Zoom se corte o vemos. sí, de acuerdo. Comparto plenamente este análisis que haces, Ana Lourdes. Yo creo que, o me hace pensar esto, que la vida consagrada en general, que es más amplia que la vida religiosa es una forma de vida consagrada, tiene siempre como dos dimensiones, que justamente la vida religiosa se explicita más, ¿no? Una dimensión como más interior, que podemos llamar carisma o espiritualidad, y después tiene una misión que se plasma en una función social más o menos reconocida, para hablar así más en términos sociológicos. Sí, Yo creo que en el periodo que vos analizás hubo un primer momento en donde la educación habilitaba justamente este despliegue de la función de la vida consagrada en los diferentes niveles educativos. Y creo que uno de los ejemplos más claros es lo que pasó en Estados Unidos con las religiosas que enseñaban en universidades. Justamente, cuando esta función empieza a ser reemplazada por el Estado o por otro tipo de iniciativas, deja de tener sentido. Yo pertenezco a una congregación religiosa vasco-francesa que fundó el Colegio San José, que fue muy prestigioso durante mucho tiempo, hizo su ciclo, y pasó eso. Es decir, bueno, hay otras iniciativas de la sociedad civil o del Estado que reemplazan, incluso laicos asociados o vinculados a la espiritualidad, que se hacen cargo de estas instituciones. Creo que en el periodo postconciliar aparece el desafío de otra función, que es las migraciones internas en países como el nuestro hacia ciudades grandes, formando esos conurbanos de algún modo. Se empieza a tomar conciencia de esto, de la mano del concilio, y entonces aparece el desafío de asumir el acompañamiento de personas con formación rural que tienen el gran desafío de integrarse a una ciudad que les es ajena. Y entonces, por un lado, la misma devoción o religiosidad rural habilita una mayor apertura y cercanía a este tipo de acompañamiento. Yo mirando un poco tus textos, miraba que justamente las primeras experiencias de inserción no se dan, es como uno podría pensar en Buenos Aires, sino en ciudades más bien pequeñas. Claro, esto después se fue complicando, se fueron haciendo más violentas, sobre todo las grandes ciudades, el problema de las drogas, la gente fue adquiriendo una cultura como más independiente de la cultura rural de origen, más propia, y entonces se dio de nuevo como una especie de inadecuación, a la par que empezaron a surgir movimientos sociales u otro tipo de organizaciones, incluso del Estado, una mayor presencia del Estado en el Gran Buenos Aires, claramente, ¿no es cierto?, que también hizo un proceso análogo a lo que había pasado antes con los establecimientos educativos. Si a esto le sumamos justamente toda esta renovación de la autoconciencia y percepción de la mujer, que justamente empiezan a ser fuertemente en los años 60, y todo el espíritu de mayor individuación que es propio de la posmodernidad, a mí me da la impresión de que hoy, diríamos, estos modos dejan de responder un poco a las expectativas, tanto de los destinatarios o del contexto, como de las mismas personas interesadas, en este caso, las mujeres. Pero también podríamos decirlo, por ejemplo, hay una disminución muy significativa de la vida religiosa masculina no clerical, ¿no? O sea, que es más o menos el mismo proceso en ese sentido. Entonces, a mí me da la impresión que hoy estamos ante el desafío de una mayor como artesanalidad o algo así podríamos llamar, en cuanto a iniciativas, es decir, esta forma como más corporativa de respuestas totales, de algún modo, a desafíos de épocas, parece que ya fue en cierto modo. Es decir, como que hoy además, porque todos tenemos un mayor nivel de formación o de individuación, estamos como llamados a captar como esa vocación personal, es decir, ya no tanto por adscripción o por adhesión corporativa a una institución, que era, además esto era lo típico hasta los años 50.
Uno podría decir que este modelo entró en crisis con la Segunda Guerra Mundial, los corporativismos y con la creación de la ONU y los derechos humanos. Entonces, hay como una mayor valoración de la persona individual y de sus opciones. Bueno, esto yo creo que hoy se pone muy de manifiesto. Entonces, a mí me parece que hoy el desafío de la vida consagrada pasa más por reencontrar, descubrir, de la mano de la espiritualidad asociada a un carisma, por ejemplo, pero sobre todo la espiritualidad como algo inherente a la humanidad profunda de cada uno de nosotros, que nunca somos clonados, que siempre somos originales. ¿En qué sentido una opción inspirada desde una actitud religiosa, pero de un modo fundamental que incluya profundamente lo humano y lea también lo epocal, es capaz de aportar algo significativo, por supuesto, porque somos seres sociales en asociación y en vinculación con otros? Yo creo que este estilo de vida ya no va a tener formatos demasiado plasmables en una regla de vida, en una orientación estable, porque los tiempos son muy cambiantes y entonces acá hay mucha ductilidad tiene que haber, y es como un proceso como muy acuoso, es decir, muy en transformación permanente. Yo tampoco hablaría, tomando una palabra tuya, de fracaso, porque yo creo que el fracaso uno lo podría ver si lo ve en términos numéricos o de función. Sería exactamente lo mismo que decir que una fogata fracasó porque alguien tomó sus brasas para hacer un asado que a su vez fue comido por una familia y alimentó un momento de fraternidad. Es decir, esa fogata no fracasó, sino que tuvo su sentido para dar vida en ese momento. Por supuesto, no vamos a repetir esa misma fogata con esa misma madera porque ya está quemada de algún modo. Yo creo que hay que buscar nuevas opciones o nuevas miradas, ¿no? Pero yo los mejores frutos que veo de la vida religiosa inserta son a las mismas mujeres, en este caso, las mismas mujeres consagradas después de años. Justamente, personas que hoy ya son de 60, 70 años, que vos ves que han llevado adelante una vida realmente entregada a Dios y al prójimo. Para mí es un momento, una experiencia de gratitud que me surge a partir de este tipo de experiencias y de mujeres. Y me parece que inspira otras cosas, ¿no? Como pasa en las familias. Es decir, porque el hijo o el nieto no haga exactamente lo mismo que hizo el padre, la madre o la abuela, no quiere decir que la abuela o el padre fracasaron, no, dieron respuestas a su tiempo. Que eso mismo no tenga entonces sucesores lineales o literales, no quiere decir que ha fracasado, sino que posiblemente ha inspirado respuestas que después van a tener mucha originalidad y tal vez con el tiempo uno puede leer comunes denominadores. Es mi respuesta un poco, mi reflexión a tu presentación. No, bien, gracias. No, a ver, yo quiero decir que yo entré en el tema de la vida religiosa entrando por el tema de la vida religiosa inserta. ¿Y por qué empecé con la vida religiosa inserta? Porque yo misma quedé impresionada cuando yo empecé estudiando temas de pobreza, mi tema inicial, mi tesis doctorato, era temas vinculados con pobreza y eso me hizo caminar varios barrios marginales y ahí me encontré con los frutos de la vida religiosa y me encontré con algunas religiosas sin duda, pero sobre todo los frutos, o sea, en la gente. O sea, que mi manera de entrar al tema fue por los frutos, y por los frutos en los barrios, y por los frutos y también en las propias religiosas, donde ves que se han renovado, que están, una purificación impresionante. O sea, no tengo duda que los frutos van mucho más allá de los procesos y de las miradas que uno hace más sociológicas, si se quiere, ¿no? Así que en eso estoy 100% de acuerdo, no podría estar más de acuerdo, y que algo de eso se va a recoger y se va a transformar en una fuerza transformadora que yo no tengo capacidad de verla, la verdad es esa, pero que no tenga capacidad de verla no significa que vaya a ver, ¿no? Yo simplemente digo, mirado numéricamente, digo, no ha renovado, al contrario, en algunos casos incluso ha traído mucho conflicto, ¿no? Mirado organizacionalmente, y muchas salidas de religiosas se han debido
a que, o querían que los cambios fueran más rápidos de lo que estaban yendo, o se resistían a los cambios. No, no es para nada fácil rever una organización, el carisma fundacional. Si hay algo que cambia lentamente, eso lo sabemos los sociólogos, son las organizaciones, van siempre más atrás de los cambios de las personas, es siempre algo mucho más conservador, cualquier organización de que se trate, ¿no? Y en periodos de tanto cambio siempre van como un poco atrás, ¿no? Quiero reaccionar a tres cosas. Primero, yo estoy de acuerdo con que hay que hablar de vida consagrada, pero cuando uno mira los números, la vida consagrada en su enorme mayoría sigue siendo la vida religiosa. Y sacerdotal, por supuesto, ¿eh? Y sacerdotal diocesana, sin ninguna duda. Pero en todo lo que son institutos seculares, o la vida consagrada laical, o las vírgenes consagradas, en términos numéricos, sí, todavía, o no sé si alguna vez habrá, pero no tienen o incluso los institutos seculares que se suponía que iban a tener un peso enorme, la verdad es que no. Eso por un lado. Después, sí, tal cual lo que vos decís, ¿no? La vida inserta empezó siendo, paradójicamente, en espacios rurales, en la primera etapa de la vida inserta. También tiene que ver con quiénes eran los obispos que acogían a las religiosas que armaban estas comunidades insertas. Obviamente tenías que tener un obispo amigable, y si uno mira las diócesis en las que estaba, ve los obispos que estaban, y es muy sencillo darte cuenta por qué estaban ahí las religiosas que fueron, ¿no? Y después, en un periodo posterior, después con la vuelta a la democracia, ahí sí se empieza a hacer realmente mucho más urbano la vida inserta, y también, ya también con otros paradigmas y con otros replanteos. Y todo el tema de la mujer, déjame que diga, es muy fuerte. De hecho, yo creo que muchas se ubicaron, y se están ubicando, las que siguen en la inserción, en un trabajo muy de, a mí me sale la palabra sanación, pero porque no encuentro otra, con, con mujeres, en espacios de círculo de mujeres más, que es un de hecho, es una constatación de hecho, que hay, yo creo que también porque las religiosas, y no quiero entrar particularmente en el tema, pero si me haces hablar, puedo hablar un montón, creo que sufre muchísimo su situación en la iglesia, ¿no? Es una iglesia donde el poder realmente no pasa o pasa mucho menos, ¿no? Por las mujeres, o sea, hay un sesgo de género. Entonces, esta situación yo creo que también, esta exclusión, si se quiere, las lleva a hermanarse más bueno, con mujeres pobres, mujeres que también sufren, ¿no?, las consecuencias de una sociedad machista, patriarcal, de violencia. Entonces, yo ahí he visto frutos muy fuertes, ¿no?, en el trabajo con mujeres, ¿sí? Bien, y también por último, y de vuelta no entrando particularmente en ese tema, pero vos decías que también la vida, los hermanos van bajando. Es cierto, el número de hermanos, la vida religiosa masculina no regular, o sea, no sacerdotal, tiene una incidencia bajísima, y más vale a la baja. Yo creo que ahí sí definitivamente lleva a pensar cómo con el tema del poder en la iglesia. Y acá, sacado de toda cuestión teológica, de todo, quién maneja, quién lo tiene y cómo se perpetúa, ¿no? Y en ese sentido creo que en la conciencia actual, de las sociedades actuales, digamos, en la cultura actual, hay que replantear el tema de la mujer. Porque por algo son los números que más bajan. Yo creo que ya una mujer no está tan dispuesta a decir, no, sí, que un sacerdote nos diga, nos dé los retiros, nos diga qué tenemos que hacer, que uno vive. Ya no. Y si yo pienso en mí misma, ya no, o sea, hay como un antes y un después, de decir, ya no. Entonces, tal vez hace 30 años todavía uno no se lo... Ahora no. Entonces, ahí creo que hay algo que sí está afectando a la vida religiosa femenina, y que pasa
déjame pasar la palabra, por la estructura patriarcal de la Iglesia, por algo también, por eso digo que los números no hablan por sí solos, pero dicen, los únicos números que se mantienen son los del clero diocesano. A lo largo de los últimos 50 años, los hermanos bajan, las religiosas bajan estrepitosamente, y eso yo creo que hay que leerlo en clave de poder, desde una mirada sociológica, desde mi mirada. Te hago una nueva devolución a esto, Ana Lourdes, muy bueno el diálogo, es decir, vamos sumando, es decir, no es en contra de nada, sino que vamos sumando, matizando, enriqueciendo. A mí me parece que justamente es parte de esta distinción que yo hago entre vida consagrada, vida religiosa. Yo diría, no tanto vida consagrada formal, me refiero a modos o estilos de consagración que muchas veces son privados o personales y que no tienen por qué adquirir un formato como de reconocimiento público, digamos, o institucional, ¿no? A eso me refiero. Y por ejemplo, hay muchas mujeres que conozco, de hecho, digamos, que de algún modo, si uno lo mira canónicamente, dejaron de cumplir, digamos, así un poco las exigencias canónicas, que sin embargo siguen viviendo, mirado desde la espiritualidad, estilos de vida consagrados, incluso con mucha más originalidad, genuinidad, más genuinos, más maduros. Hace poco estaba hablando con Rodolfo Capalosa, que fue presidente de la CONFAR bastante tiempo y vicepresidente de la CLAR, sobre este mismo tema, justamente. A mí me parece que lo que tiende a desaparecer es el formato, el modelo formal, digamos, de consagración, ¿no es cierto? Es decir, como que lo mismo que pasa, por ejemplo, con los matrimonios, con las familias, que nadie se casa o muy poca gente se casa. Es decir, es un proceso como análogo a eso, parece, ¿no? Es decir, nadie quiere que otro le maneje la vida con reglamentos, para ponerlo en sencillo de algún modo, ¿no? Y esto creo que también es parte de lo que vos decís con respecto al tema del poder en la Iglesia, ¿no es cierto? Claramente las mujeres se sustraen de este modelo llamado patriarcal, pero me parece que también es una crisis un poco como generalizado de modelo, es decir, tampoco creo que los curas le hagan mucho caso al obispo, o el obispo en general hay que negociar mucho, ¿no es cierto? Es decir, parece que todos vamos teniendo como mayor sensibilidad hacia los procesos de libertad, democráticos, de propias decisiones, ¿no? Me parece y que esto va cambiando también, diríamos, yo creo que los modos organizativos. Por supuesto, formalmente, si uno saca la foto, es muy difícil que una institución que se fue formando en el año 400, por ahí, de nuestra era, cambie tan repentinamente. Pero hay muchas cosas que hoy se negocian y que no son lo que formalmente dicen ser, digamos, ¿no? Si uno lee el derecho canónico, se hace una idea, pero si uno mira en concreto, sociológicamente, pregunta, psicológicamente, se da cuenta que la realidad es otra. Y bueno, y como en todos los espacios, donde hay más plata, bueno, hay más control, puede haber más control. Donde hay menos plata, digamos, es todo más vocacional y más de acuerdo un poco a las decisiones reales y convicciones de las personas. Yo creo también que se van encontrando otras formas de pertenencia, de despliegue, sí. A veces vinculados a organizaciones de la sociedad civil, digo, formales o no formales, que también van generando otro tipo de espacios de participación. Nosotros trabajamos en la universidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Son espacios en donde se van dando otro tipo de lógicas, ¿no es cierto? Entramos en otras lógicas de poderes también, ¿no es cierto? Pero que me parece que, digamos, hoy esta imagen un poco del patriarcado así tan solemne, me parece que ya como crítica, como que ya fue de algún modo. Es decir, como que cumplió una función importante de toma de conciencia en algún momento, pero a mí me da la impresión de que todo esto está transformándose muchísimo y muy rápido, y que más bien los que hoy tienen la papa caliente en las manos son justamente los que formalmente detentan la autoridad. Es decir, justamente me da la impresión que se invierte un poco la cuestión. Es decir, no se sabe qué hacer con un montón de cosas que son más molestas que beneficios y que en realidad ya casi nadie quiere, ¿no? Es decir, bueno, sigue habiendo gente que tal vez le interese ese tipo de espacios, pero me parece que son cada vez más incómodos
porque además no son reconocidos socialmente, y entonces, digamos, esto es de momento un castillo de naipes, puede parecer muy alto, pero es cuestión de tiempo y de un poco de viento del espíritu para que se cambie, se caiga, ¿no es cierto? Pienso que estamos ante transformaciones muy decisivas, incluso hasta por una cuestión biológica, ¿no es cierto? Es decir, las explicaciones que vos misma ibas dando un poco de la no renovación, parece que también va tocando al sacerdocio, digamos, clásico, aunque tal vez no se note todavía tanto sociológicamente. Si vos prestás atención, por ejemplo, al ingreso de seminaristas, te vas a dar cuenta que disminuyó mucho en estos últimos 10, 15 años, y que entonces, diríamos, también hay salidas o secularizaciones de sacerdotes Sí, de todo tipo, ¿no es cierto? O sea, como que también es cuestión de 5 años para ir tomando conciencia de que también en esto hay sí, otro tipo de transformación y que la gente hoy quiere vivir lo religioso, el cristianismo, de otra manera. Es decir, hay una gran crítica en general, y no solo en el catolicismo, en el cristianismo, sino también en las otras religiones. En el judaísmo pasa exactamente lo mismo, en el islam, en otras religiones pasa exactamente lo mismo. Una ansia de espiritualidad, de mística, sí. pero un gran descreimiento de las mediaciones institucionales excesivas y de lo que se llama religión, es decir, de un corpus de verdades dogmáticas, etc. Todo eso asusta hoy, es ajeno al paradigma, lo que yo llamo el cambio de época, ¿no? Mientras que todo lo que Sí, es simbólico, místico, personalizado, lo que va como fluyendo, más en la tónica del Espíritu Santo, diríamos, que de una tradición rígida, eso es como hoy muy buscado, y yo creo que esto sí tiene mucho futuro. sí, estoy re de acuerdo, más que de acuerdo. De todas maneras, también se va institucionalizando y se va disciplinando, ¿no? Porque digo, yo estoy súper de acuerdo que hay una búsqueda de lo espiritual más allá de las instituciones religiosas y de algo auténtico, pero después también, si uno entra en ciertas prácticas, las prácticas requieren disciplina, requieren, y hay una cierta distinta, pero también una institucionalización que es distinta, es nueva, pero digo, no es que nos estamos liberando de las instituciones, están cambiando, ¿no? Digo, quien practica Zen, digan, si no tiene disciplina, si no, si, todo esto que está entrando, todas estas nuevas prácticas, uno se va adentrando y tiene también su institución, su lógica, sus esquemas de poder. Eso no nos vamos a liberar. Adquiere nuevas formas, ¿no? Y en algún momento también nos vamos a tener que liberar de eso para nuevas cosas. Es el devenir de la historia, es más o menos así, ¿no? Cuando empezó la vida religiosa era un cambio, era total, y después, ¿no? Las épocas hacen que vaya cambiando, pero después no sabemos lo nuevo que surja también qué cambio va a exigir. Así que, pero sí estoy de acuerdo que hay toda una búsqueda de algo más auténtico, más anclado en lo espiritual y que dé sentido, que uno le encuentre sentido, ¿no? O sea, si uno no le encuentra sentido, no es porque me dice que, sino porque yo le tengo que encontrar sentido. Por eso hoy Quisiera decir, sí, el gran desafío justamente es el discernimiento, la capacidad de sí, discernimiento espiritual, sí, justamente, porque hoy hay muchas opciones y sí, la gente entra en las góndolas del supermercado de los bienes simbólicos, de algún modo, ¿no es cierto? sí, sí, Pero ahí justamente yo creo que el gran desafío es la formación en el discernimiento espiritual que se asocia a lo profundamente humano y entonces que también sabe discernir la importancia de las mediaciones. Mediaciones e institucionalidad siempre va a haber porque es parte de la historia humana y es necesario. El tema es cuando se convierte en un elefante blanco, ese es el problema, ¿no? Es decir, cuando totalmente. digamos, el aspecto institucional termina asfixiando esta vida más genuina en el espíritu, ¿no? Entonces ahí ya deja de cumplir una función. Pero me parece que, así como en otros aspectos, por ejemplo, de la vida política, la gente va madurando y va teniendo su espíritu crítico, yo creo que también en esto vamos todos formándonos y vamos discerniendo cosas que nos parecen como más potables o viables, de otras que nos parecen ya como más arcaicas o muy asociadas, como vos decís, a estructuras de poder o patriarcales, ¿no es cierto? Totalmente. Y yo cuando hablo de estructuras patriarcales, también si uno mira las congregaciones religiosas femeninas están atravesadas por el patriarcado interno, ¿no? En el sentido, no es solo, o sea, se asimiló una estructura de poder que, o sea, no necesariamente estoy hablando de algo masculino, ¿no?
Digo, es una manera de manejar el poder. Pero déjame decir una convicción personal, ¿eh? Esto es absolutamente personal. Yo creo que en los tiempos, no sé si yo lo voy a ver, pero creo que el tema de que el sacerdocio sigue siendo una cuestión solo para varones, o sea, que una variable como el sexo discrimine, vos podés, vos no podés, sigue siendo, es anacrónico, y más todavía en las sociedades actuales, con la conciencia actual, ¿no? Porque no es indiferente, no es concebir a la mitad de la humanidad como posible de ser sacralizado con todo lo que sabemos, que imprime carácter, que todo, y la otra mitad no puede. Hay algo que en los tiempos modernos no es fácilmente digerible, lo cual eso desde una mirada sociológica, de vuelta, puede haber otras miradas, pero yo creo que ahí sí hay un cambio que yo supongo que en algún momento llegará. Sí, ahí digo, digamos, más allá digamos, de que Sí, son cuestiones que de algún modo, yo creo que mira, te hago una reflexión como más de fondo en este tema, sí, y que toca otros temas también, y que es cómo uno interpreta el misterio de la encarnación, ¿no? En el cristianismo. Si la palabra se hace carne, y eso uno lo toma muy radicalmente, en las hermenéuticas y consecuencias que eso tiene, todavía no sabemos a dónde podemos llegar. Esto es lo más fundamental que nosotros creemos, ¿no es cierto? Es decir, que en Jesús se une lo divino y lo humano. Y entonces uno puede siempre preguntarse qué cosa era histórica y coyuntural de aquella época y qué cosa no. Y entonces siempre se puede abrir a otro mundo. A veces basta poco tiempo y muchos consensos en el sensus fide, el sentido de fe de los fieles, ¿no es cierto?, para que se puedan producir cambios muy importantes. Pero yo quisiera destacar acá otra cosa, que es lo original del liderazgo de la mujer, por el lado de lo humano, de lo espiritual, de lo simbólico, y cómo eso es muy movilizador, de otra forma totalmente diferente que lo que vos llamabas o llamamos estructuras patriarcales, que como bien decís, no coincide con varones y mujeres, como en lo humano no coincide lo masculino y lo femenino, digamos, con uh-huh, el varón y la mujer, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que son como dimensiones de todos, de algún modo, ¿no es cierto? Estas dimensiones uh-huh. están en todos, ¿no? Entonces el riesgo del patriarcalismo, yo he visto mujeres que son peor que un hombre mandón, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, es decir, es un riesgo para todos. Pero a mí me da la impresión que lo más genuino, incluso en la tradición cristiana, la figura de María, la figura mariana, ¿no es cierto? Es una figura muy movilizadora desde dentro, que cambia la vida de las personas desde dentro, ¿no? Y que tiene un poder de movilización impresionante, ¿no? Y que a mí me parece que eso es como mucho más genuino, o tiende a darse mucho más naturalmente o más concentradamente en las mujeres concretas, digamos, ¿cierto? Es decir, me parece que el problema se da cuando analizamos en clave de poder y no en clave de santidad, ¿no? Cuando analizamos en clave de espiritualidad genuina, esas tensiones, diríamos, se diluyen mucho o empiezan a ser como más secundarias o relativas, es la impresión que me da. El problema es cuando el desafío es ver, bueno, a ver quién manda acá, ¿no? Analizado desde ahí, me parece que sí es conflictivo, evidentemente, ¿no? Y injusto podría ser, pero ya no es la perspectiva, me parece, del sacerdocio ministerial más genuino, ¿no? Es decir, ese sacerdocio a mí no me interesaría, digamos, ¿no? Muchísimo, Ana Lourdes, te agradezco muchísimo este diálogo. Al final fue un montón. Zoom no nos cortó la conversación, así que fenómeno. Bien, Creo que hay bien. muchísimas cosas para volver a Sí, escuchar. Bueno, nosotros teníamos un poquito de reflexión sobre el tema, pero te sí. agradezco muchísimo. Fue uno de los diálogos más. No, a vos, de veras. Y sigo leyendo tu libro, realmente me estoy así atrapada. Así que muchas gracias. Nos vemos el Va, viernes entonces. nos vemos Gracias. el viernes. Gracias, gracias.